Muy buenas a todos, soy Quique Cortés y ser bienvenidos al canal Desarrollate by Quique. El día de hoy os quiero contar unas cuantas curiosidades sobre los piratas. Y vamos a empezar con un par de refranes que a mí, personalmente, me encantan y que todos usamos diariamente. Vete al carajo. Cuando se suele referir vete al carajo significa vete por ahí, vete fuera, vete a la mierda. Realmente, el carajo es la parte donde están los vigías en un barco. Es la parte más alta, es la parte que está más orientada a las inclemencias del tiempo. El segundo de los refranes es vete a la verga. O en español, vete a la mierda, pero lo solemos usar mucho más. La verga es otro palo del barco. Es un palo que es necesario para ser maniobrable, pero cada vez es un palo que es muy peligroso. Es uno de los palos horizontales. Entonces, siempre tiene que haber gente ahí para subir las velas, dejarlas caer. Entonces es un trabajo muy peligroso, con bastantes facilidades para que puedas fallecer en ese momento. Entonces, cuando alguien hacía algo incorrecto, se le mandaba a la verga. Vete a la verga, vete al palo horizontal que es necesario. Hemos hablado justo antes de que mandar a la verga era como una especie de castigo. Vale, vamos a hablar de los castigos. Normalmente se tiene asociado que los piratas mandaban a la tabla. Todos hemos visto en Peter Pan como en una tabla le hacían andar al prisionero para al final acabar cayendo a los tiburones. Los piratas eran gente bastante sádica y eso no tenía ningún entretenimiento, simplemente ver desaparecer al hombre debajo del agua. Tenían una pena capital que consistía en pasar al hombre por debajo de la quilla. Simplemente se lanzaba un cabo por uno de los extremos del barco. Los barcos normalmente no van en línea recta, sino que van vadeando un poco. Es decir, en vez de ir en línea recta, van hacia los lados. Se dejaba caer un cabo, el cabo atravesaba todo el barco y en el otro extremo se agarraba la cuerda. Esa cuerda era atada al prisionero y desde el otro extremo se tiraba, se jalaba, haciendo que el prisionero recorriese toda la quilla por debajo del barco. Esto, así aparte del problema de ahogamiento, no parece muy sádico, pero el verdadero problema es justo debajo del barco. Debajo de la línea de flotación, todos los barcos, de madera principalmente, tienen un montón de moluscos, tienen un montón de, podríamos llamarlo, mejillones, que con la concha destrozan la ropa, la persona, la carne del prisionero. Con lo cual, cuando salía por el otro extremo, normalmente solo quedaba un ser moribundo o si no, ya estaba muerto. No es por seguir con el sadismo, pero si buscáis en Google hay un vídeo de YouTube donde pasan a un monigote de gel balístico, que es un gel con la misma consistencia que nuestro músculo, por debajo de una quilla y se ve cómo sale. Spoiler, sale hecho jirones. Hablemos ahora mismo de la alimentación. Los piratas generalmente eran hombres, aunque también había mujeres, de unos de 20 a 30 años, en constante movimiento, con lo cual necesitaban muchísima energía. Su comida, principalmente en alta mar, consistía en un desayuno, consistente en unas gachas de avena normalmente con mantequilla, una comida o un almuerzo, que solía ser muy poco, que consistía en una cuña de queso o carne ahumada. Recordemos, y como explicaremos en el apartado de la despensa, no tenían mucho almacenaje y el almacenaje de alimentos frescos era inviable. Y de cena, de nuevo el porridge, las gachas de por la mañana. Hay que tener en cuenta una cosa. En tierra, la comida más común eran los potajes. En España el cocido castellano, por ejemplo. ¿Por qué no ese mismo cocido, ese mismo legumbre se cocinaba en alta mar? Al final, llevar 200 kilos de garbanzos en una despensa, en un barco, no es complicado y simplemente servirlo. Pues esa pregunta me la he hecho yo, así que la he buscado y os la voy a resolver. Es tan fácil como decir,
Cuando tú, para preparar cualquier tipo de cocido, cualquier tipo de potaje, necesitas un fuego. Entonces, en un barco de madera, un fuego debería ser peligroso. Normalmente, las cocinas estaban en la segunda cubierta, totalmente tapada. Entonces, no era tanto por el riesgo de que se encendiese el barco, porque al final la madera que tenían era tratada, sino por el problema de la cocina. La cocina en los barcos actuales tiene un giroscopio, es decir, el barco se ladea y la cocina se ladea igual. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces simplemente era una pequeña fogata, un pequeño horno donde se calentaba todo. Entonces, era muy complicado, no tanto por el hecho de, por uno de los pequeños vaivenes, que cayese la olla hirviendo, con los problemas que puede ocasionar a la, gente, a la cocina, como por el hecho de que alguna de las pequeñas ascuas cayese en uno de los cabos. Como hemos comentado, la madera estaba tratada, no había ningún problema. Pero los cabos podrían acabar ardiendo y claro, un fuego en un barco de vela no es lo más recomendable, como comprenderemos. Ahora pasemos al tema de la bebida. Todo el mundo tiene asociado a los piratas con el ron. Ron, 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 la botella de ron. Pues, ¿por qué era su bebida principal? Pues según los estudios, principalmente era porque el ron es una bebida muy fácil de fermentar con la caña de azúcar. Y lo que más se producía en las Américas era caña de azúcar, con lo cual lo tenían muy accesible. Pero no era la bebida común en los barcos, con los piratas. Principalmente porque no quieres tener a 50 marineros borrachos en un ambiente peligroso, como es un barco, con armas alrededor. No parece muy conciso. Con lo cual, tiene una bebida específica, que pondré el nombre por aquí. Esta bebida consistía en agua potable, y digo potable entre muchas comillas, principalmente porque era un agua que se dejaba pudrir 3 veces. Obviamente las condiciones de salubridad de ese agua no eran muy sanas. Entonces se le mezclaba con alcohol, con ron. Pero a la vez no es el ron al que estamos acostumbrados. Era un ron salado. Este ron era salado principalmente porque en las arcas, en los toneles donde iba este ron, una vez que se consumía, se llevaban a la despensa y se cargaban con agua salada para hacer de contrapeso, porque si no el barco volcaría. Así que nada, ya lo sabéis alguna vez si decís que el ron es la bebida de los piratas, decirle que no específicamente. Era ron mezclado con agua, mezclado con sal, ya lo sabéis. Vamos con el apartado de la despensa. La despensa era uno de los apartados más importantes del barco, ya que en el caso de que se acabase la comida o se acabase el agua, podrían destituir perfectamente al capitán, pasándole por la quilla, por ejemplo. En la despensa se intentaba guardar todos los alimentos frescos posibles, porque como sabemos, la enfermedad común de los marineros de aquella época era el escorbuto, principalmente causado por la vitamina C. Es más, en la guerra de los 6 años, España e Inglaterra se dieron cuenta de las muertes causadas. Inglaterra, por ejemplo, tuvo más de 100.000 muertes por escorbuto y tan solo unas 20.000 muertes por causa de batallas. Entonces, ¿qué hicieron? España decidió que iba a meter naranjas y limones en todos y cada uno de los barcos. Y era obligatorio comer estas naranjas y estos limones por todos y cada uno de los marineros. Inglaterra, por su parte, como no disponía de mucho cítrico, hizo algo que a mí personalmente me parece muy asqueroso y estoy seguro que a ti también. Pero bueno, tengo que contártelo. Decidieron criar y comer ratas en el interior de los barcos. ¿Por qué? Porque las ratas producen para ellas mismas ácido ascórbico, que no es más ni menos que vitamina C. Con lo cual, al comérselas, consumían la suficiente vitamina C como para no tener escorbuto. Vamos ahora con las banderas. Normalmente se tiene asociada a los piratas con la bandera Roger, con la bandera que es un fondo negro con una calavera y 2 tibias cruzadas. Pues esta no era la más común ni la primera de las banderas. La más común digo porque cada barco tenía su propia bandera, su propio pabellón, para saber a quién pertenecía ese barco. Y segundo, porque la primera de las banderas no era más ni nada menos que una sábana blanca con una mancha de sangre.
Y ahora preguntémonos, si te está persiguiendo un barco, tú eres un barco mercante y te está persiguiendo un barco y asoma la bandera negra, ¿tú qué pensarías? Rápidamente, me van a atacar y me van a degollar. No, en absoluto. Los piratas no querían destrozar el barco, no querían matar a la tripulación, no. No le querían los botines, con lo cual no tenían intención de entablar combate. Simplemente izaban esa bandera para que el otro barco izase la bandera blanca de rendición. Pero había un problema. Si en vez de izar la bandera blanca de rendición atacaban el barco, podrían cambiar la bandera Roger, la bandera negra, por la bandera roja. Era una bandera que indicaba que no tendrían piedad con los marineros de dentro del buque. Acabo de terminar de grabar y estoy editando y me he dado cuenta de algo muy importante. El vídeo se me ha hecho demasiado extenso, con lo cual es tan fácil como lo voy a dividir en dos para que os sea más cómodo. Dentro de nada tendréis la segunda parte. Muchísimas gracias, de corazón, y aquí tendréis la opción de suscribiros. Aquí y aquí tendréis unos vídeos. Un abrazo y hasta luego.